estaba sucediendo antes es que veíamos cuántas divisas teníamos, pero su utilización estaba sin una planificación. No quiero decir ni siquiera adecuada, sino que no existía planificación. Entregando dólares sin una planificación, en una economía que reportó la escasez de alimentos más alta en 5 años, son las preguntas, lo vamos a discutir. Y para eso vamos directamente con Luis Oliveros, economista y profesor de la Universidad Metropolitana en la UNIMED. Es un gusto, Oliveros, tenerlo en el programa. Primero vamos a poner en contexto, vamos a escuchar el audio completo de Rafael Ramírez, que es el presidente de PDVSA y vicepresidente de Asuntos Económicos en Venezuela. Y después vamos al debate. Escucha. Es una cuenta muy sencilla. Nosotros tenemos que ver cuántas divisas tenemos y cómo las vamos a utilizar. Lo que estaba sucediendo antes es que veíamos cuántas divisas teníamos, pero su utilización estaba sin una planificación. No quiero decir ni siquiera adecuada, sino que no existía planificación. Sí, en este momento hay divisas suficientes. Sí, nuestros mecanismos fueron perforados para la adjudicación de las divisas. A mí me sorprende. Por un lado, hay que reconocer, bueno, la honestidad de escuchar. Eso es importante de un funcionario público. Pero lo que no deja de sorprender, en medio de acusaciones serias de corrupción, de miles de millones de dólares que se han perdido en dólares en Venezuela, escuchar que no había planificación es preocupante y es otra muestra clara que hay desorden económico en la administración del gobierno de Venezuela. Mira, el control de cambio tiene 10 años y realmente no ha servido para nada, ¿no? Lo que ha servido es para aumentar el poder del gobierno, lo que ha servido es para disminuir el peso de la empresa privada y lo que ha servido es para fomentar una fuga de capitales nunca antes vista en Venezuela, un aumento de la plata que ha ido a fondos extrapresupuestarios y también a financiar escasez y financiar inflación. Hoy Venezuela vive una crisis cambiaria en plena bonanza petrolera, algo nunca visto en Venezuela. Con esta crisis de desabastecimiento que acabamos de señalar, Luis, saludos, habla Gabriela, uno se pregunta de qué sirve este reconocimiento del ministro Ramírez en aras a pensar en una solución a un problema en el futuro, sobre todo cuando la pregunta central es si hay las suficientes divisas, que se la hicieron también a él y al parecer él decía que sí. Buenas noches, Gabriela. Mira, no sirve para nada que el ministro después de 10 años nos diga que no había habido una planificación, eso lo sabíamos todos. El principal problema de la escasez en Venezuela ha sido la crisis cambiaria que ha tenido Venezuela y en menor medida la diferencia de precios relativos entre los bienes de Venezuela y los bienes que se han ido migrando hacia Colombia, hacia nuestros vecinos. Pero el principal problema, el problema vital ha sido la crisis cambiaria. En importaciones, para que ustedes tengan una idea de diferencia entre el 2012 y el 2013, la caída fue alrededor de 5.000 millones de dólares. Hoy el sector privado en Venezuela tiene cerrada la línea de crédito con todos sus proveedores, porque ese sector tiene inmensas deudas, que el gobierno tiene inmensas deudas con ese sector y está muy complicado que las pague. ¿Por qué se genera una crisis cambiaria en plena bonanza petrolera en Venezuela? Sencillamente porque Venezuela está produciendo menos petróleo, está exportando menos petróleo y está cobrando mucho menos petróleo. Está cobrando alrededor de 2/3 de la factura petrolera. Lo otro se está yendo a financiar a toda Petroamérica, se está yendo a financiar un conjunto de cosas. Y a eso tienes que sumarle que una gran parte de las importaciones, tanto públicas como privadas, son importaciones fantasmas. Hay corrupción en el sector privado, pero también hay corrupción increíblemente en el sector público. Y adicionalmente tienes que el sector público hoy es el principal importador en Venezuela, desplazando al sector privado. En el 98 importaba el 12%, hoy importa más del 50%. Importaciones que no se están haciendo de una manera eficiente y por lo tanto estamos teniendo la mayor escasez de nuestra historia, la mayor escasez de la región, junto con la mayor inflación de todo el mundo. Salieron reportes recientes publicados en los medios impresos económicos en Venezuela que el desabastecimiento de alimentos llegó a su punto más alto en 5 años. Pero yo quiero que reflexionemos sobre esto. Estamos hablando del vicepresidente de Economía, el presidente de PDVSA, y voy a citar lo que dijo. Divisas teníamos. O sea, hay divisas, que es lo que tú estás diciendo. Están entrando las divisas porque el precio del petróleo está en bonanza. Pero su utilización estaba sin una planificación. Y no quiero decir siquiera adecuada. Es que no existía planificación. Y cuando escuchamos los famosos maletines, las empresas de maletines, no recuerdo cuál es la cifra, si son 15.000 millones, 20.000 millones, 25.000 millones de dólares. En un momento de escasez, uno realmente tiene que preguntar, el gobierno tiene que decir,
¿Dónde está ese dinero? Porque eso está afectando la economía. Y cuando ellos lo están reconociendo, paso siguiente es decir, tenemos que hacer una investigación, porque esto no es dinero de ellos, esto es dinero de los contribuyentes, esto es dinero de los venezolanos. Sí, el cadivismo que se puso de moda y lo puso de moda el mismo gobierno financió inmensas fortunas, inmensos niveles de corrupción dentro del mismo gobierno. Hoy tenemos una crisis cambiaria, a pesar de que tenemos 3 años consecutivos con niveles de $100. El modelo económico funcionó hasta más o menos el año 2007-2008, cuando el precio del petróleo estuvo creciendo a tasas realmente importantes. Al precio del petróleo estabilizarse, automáticamente el modelo empezó a hacer aguas, empezamos a tener problemas y empezamos a tener ajustes en el tema de las importaciones. Las importaciones privadas el año pasado tuvieron un ajuste aproximadamente del 15%, número que se espera que se repita este año. Entonces, cuando tú tienes importaciones privadas cayendo y tienes importaciones públicas que si bien es cierto se están manteniendo, pero no están logrando llegar, traer los productos y que esos productos lleguen a la población, automáticamente estás teniendo escasez. Venezuela nunca había sufrido escasez e inflación de la misma manera. El tema de la sobrevaluación es tan fuerte que estamos hablando de más de 20, tú diste la cifra, entre 15.000 a 20.000 millones de dólares que se fueron en empresas fantasma. Ese es más o menos el mismo nivel de las reservas internacionales que tenemos hoy. Que por cierto, Venezuela ha sido el único país de la región que tuvo un descenso en sus reservas internacionales en el último año. El único, igual que el único país dentro del OPEP. Yo creo que con esta explicación de Luis se entiende, aunque no se vive en Venezuela, por qué es tan importante no perder el ojo de lo que está sucediendo. Es un problema serio para los venezolanos, los importadores, las empresas. Gracias, Luis Oliveros, desde Caracas, por este análisis.